Fútbol Club Barcelona 3, Real Madrid 2. El Fútbol Club Barcelona, campeón de la Copa del Rey. Arrancamos con F de fútbol. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Con F de fútbol, el canal donde hablaremos de datos, estadísticas y sobre todo fútbol. Ya finalizada esta final de la Copa del Rey, bastante apasionante y divertida. Y lo primero de todo, felicitar al FC Barcelona por este título y animar al Real Madrid por su derrota pese a su gran partido. Y dicho esto, vamos a comenzar con un par de datos de Opta. Fijaos, segunda vez que Barça y Real Madrid juegan una prórroga en una final en cualquier competición tras la de Copa 2011. La anterior prórroga que habían jugado fue esa de Copa en 2011. Ojo, final. Por ejemplo, en 2022 jugaron una prórroga, pero era semifinal de la Supercopa. Y el segundo dato, Hansi Flick ha ganado sus 3 primeros clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona. Es la segunda vez que un entrenador del Barça lo consigue. La primera, y lo dejó en 5, fue Pep Guardiola, que si no me equivoco fue el 2-0 y el 2-6 al Real Madrid de Juan de Ramos, 2008-2009, el 1-0 y el 0-2 al Real Madrid de Pellegrini y el 5-0 al Real Madrid de José Mourinho en la temporada 10-11. Esa racha se frenó con el 1-1 en el partido de Liga y se rompió, digamos, el invicto en la final de Copa precisamente de 2011 que acabamos de hablar. Y en cuanto al 11 del Barça, absolutamente lo esperado. Zeus en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha y Ferran Torres. Y creo que fue un partido que tuvo varias fases positivas, regulares y negativas. Por ejemplo, creo que el Barça, sobre todo en el tramo entre el minuto 10, minuto 30 o minuto 10 del gol, pasó absolutamente por encima del Real Madrid. Le cortocircuitó, no le dejaba salir. Pero es que, además, durante, digamos, esa primera media hora de juego, el Barça iniciaba jugadas con comodidad, avanzaba, se introducía en campo contrario, prácticamente no tenía problemas para girar al Real Madrid, moverle de lado a lado. Pero es que, claro, cuando el Barça ejecutaba mal la última acción o recuperaba el Real Madrid la posesión, estos no salían. El Barça les cortocircuitaba y era una vez y otra vez y otra vez a por ellos. Lo único que tal vez le faltó al Barça en ese tramo es más claridad de ocasiones de gol. El gol de Pedri, del que ahora hablaremos, fue un auténtico golazo que precisamente llegó en una buena transición del Barça. Y quiero que a partir del gol, lo que no pasó en la Liga y en la Supercopa, sí pasó en Copa, que fue que el Real Madrid reaccionó bien a ese 1-0 del Barça y poco a poco fue igualando el partido sin hacer prácticamente nada en ataque en la primera parte. Claro, es que en la Liga el Barça marcó el 0-1, llegó seguido el 0-2 y les machacó. Y en la Supercopa lo mismo. En cuanto llegó el 2-1, llegó el 3-1 y se acabó. Y en la segunda parte, el Real Madrid introdujo a Mbappé por un Rodrigo del que ahora hablaremos. Y luego Ancelotti también hizo cambios, de lo que luego hablaremos, que mejoraban el Real Madrid. Y creo que aquí viene la parte negativa o el gran error del Barça, que fue que el Barça jugó a lo que quería jugar el Real Madrid. No supo calmar el encuentro, no supo jugar al ritmo bajo de la primera parte y intentó acelerar. Le pasó, si no me equivoco, contra el Borussia también. Y se precipitaba en más de una ocasión, lo que suponía una pérdida, un contraataque del Real Madrid o un ataque del Real Madrid con espacios en el que sufría una barbaridad. Por cierto, tanto en la segunda parte como en la acción del 1-0, Pau Cubarsí hace un corte espectacular que era prácticamente un mano a mano en el que se quedaba solo el atacante del Real Madrid contra el portero del FC Barcelona. Y luego, tras el tras el 1-1 y antes del 2-1, Flick iba a meter a Gavi y Araujo. Pero, tras el 1-2 de Tchouaméni, cambia de opinión, piensa, iba a meter a Héctor Ford y Gavi. Llega al 2-2 tras una gran acción de Lamine Yamal y Ferran Torres, en la que evidentemente también falla Thibaut Courtois.
Y con el 2-2 vuelve a su idea original. Introduce a Gavi, piernas, físico, juego, mejora en el centro del campo y Araujo para mover a Íñigo Martínez a la izquierda. Mejora en salida de balón, empieza a sufrir menos, el Real Madrid no está atacando por ahí con un extremo derecho que le pueda hacer sufrir y el Barça empieza a mejorar y a volver a igualar el encuentro. Y creo que en la prórroga, también la entrada de Fermín justo antes de ese doble cambio que hemos comentado, hizo que Fermín, Gavi empezasen a ganar duelos, empezasen a situar al Barça más cerca de la portería de Courtois y a ganar balones, como lo hizo Koundé en la acción del 3-2, en la que también es cierto que Brahim se duerme, para dar la victoria al FC Barcelona. Y Koundé realizó este partido. Aquí tenéis su mapa de calor. Recordemos que Koundé, si no me equivoco, comienza a jugar por primera vez como lateral derecho con Julen Lopetegui. Cierto que son poquitos partidos. De hecho, creo que en una eliminatoria Copa ante el Barça es lateral derecho. Con Francia jugó alguna vez y con Xavi se acaba situando definitivamente en esa posición, pese a que él no le gustaba y él no quería. Pero bajo mi punto de vista, esta temporada es el lateral más en forma de Europa y del mundo. Y en cuanto a los números, fijaos, 120 minutos, un gol marcado, 5 despejes, un disparo bloqueado, 6 intercepciones, 2 entradas y tan solo una vez regateado. 3 de 4 pases largos acertados, 2 de 4 duros en el suelo ganados y 2 de 3 duros aéreos ganados. Por cierto, justo antes de la acción del 3-2, hay un centro al área Real Madrid en el que Bellingham entraba para marcar prácticamente y él, con un muy buen bloqueo o condicionando, digamos, su carrera, evita que llegue ese balón y, bajo mi punto de vista, evita el 2-3 del Real Madrid. Y el gol de Pedri que comentaba, fijaos, el Real Madrid recupera la posesión, aquí la tiene Jude Bellingham, e inicia jugada y quiere ir muy rápido. Vinicius espalda y Bellingham intenta coger la espalda de Cubarsí a donde no iba a llegar Íñigo Martínez, pero el joven central del Barça está muy hábil, muy inteligente, intercepta el balón y fijaos a Pedri, que está a la altura del árbitro y de Bellingham, como si va por el balón, mientras Vinicius se vuelve para ver que no llega el balón, Rodrigo está por ahí, Bellingham está parado a varios metros, Ceballos por ahí también, y Pedri controla el balón. Fijaos en la posición corporal de Lamine Yamal, ve que inicia la carrera y lo lanza con total comodidad para pensar y ejecutar, pues nadie le encima. Da ese pase el canario, va al espacio Lamine Yamal, Fran García acaba llegando porque es muy rápido, Rudiger tapa, Tchouaméni anda por ahí y fijaos, aquí está en línea de fondo ya Lamine Yamal, cómo se sitúa la jugada. Lucas Vázquez mirando a Rafinha, Asensio y Rudiger en el área, ninguno sin, digamos, una clara referencia, pues Asensio y Rudiger están muy alejados de Ferran y Tchouaméni está, digamos, pendiente de el pase atrás o la ayuda. Por aquí llega Valverde en la carrera, sigue la jugada, Valverde se va a acercar para hacer un 3 contra 2, nadie referencia a Ferran y Lucas Vázquez sigue a Rafinha, que tiene un gran desmarque, probablemente para desalojar la frontal del área. Lamine vuelve hacia adentro, ya tienen 3 contra 2, podremos decir, por ese movimiento que estamos viendo en la derecha. Ceballos está sin nadie, aquí al lado del árbitro. Asensio tiene referenciado a Ferran, Rafinha ya ha atacado la profundidad metiendo a Lucas Vázquez prácticamente en su portería y la frontal está liberada. Aquí, ¿qué tiene que pasar? Que Rodrigo, Bellingham o Vinicius, que eran los cercanos a Pedri, acompañasen también la jugada como lo hace el canario, que fijaos cómo viene aquí en carrera, llega, ejecuta, marca un auténtico golazo y todavía no se ve a ninguno de los 3 mencionados llegar a esa ayuda. Y ese fue uno de los males del Real Madrid en la primera parte, que si Bellingham no ayudaba, prácticamente era un 8 como mucho defendiendo en el Real Madrid. Y del Real Madrid podemos hablar que hizo un 11 bastante esperado, dadas las molestias en el tobillo de Mbappé. Courtois en portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Rodrigo, Bellingham, Ceballos y Vinicius Junior. Para mí la gran sorpresa fue la forma de situar a Ceballos en la banda izquierda y a Vinicius en punta, algo que a ninguno de los dos les vino bien en la primera parte.
Y aquí vienen varias cosas. Ancelotti, en el inicio, fue el de toda la temporada un auténtico desastre, prácticamente rozando la negligencia. Mendy jugó lesionado, le forzaron, es que no hay duda alguna, y en el minuto 8 vio que no podía, se fue lesionado y probablemente, te digo yo, que si no está otro mes, otros 2 meses de baja, poco le va a faltar. Entró Fran García, estuvo frío y Lamine Yamal pasó por encima de él en la primera parte, en la segunda ya se igualó un poco más las cosas. Y también teníamos el factor Lucas Vázquez, que estaba siendo también una gran debilidad. Y encima en ataque, Rodrigo, absolutamente intrascendente, capítulo número 326. Bellingham prácticamente no recibía, Vinicius tocó tan solo 16 veces el balón en la primera parte y el Real Madrid se fue al descanso sin chutar a portería. Pero así como digo que Ancelotti estuvo muy mal en el inicio, también hay que decir que estuvo muy bien desde el descanso. Entró Mbappé por Rodrigo, es un cambio entre comillas facilón, elevó el nivel del Real Madrid, pero a los pocos minutos fue, digamos, activo, que es algo que se le suele comentar, que se le penaliza mucho porque tarda mucho en hacer los cambios. Ayer estuvo rápido, estuvo activo, entró Arda Güler, entró Luka Modric, Arda Güler se situó un poquito a la derecha, Valverde al lateral, Modric hizo jugar más al Real Madrid y a partir de ahí el Real Madrid le dio, podríamos decir, prácticamente un baño hasta el 1-2 al Fútbol Club Barcelona. El 1-1 llega en una acción de falta de Kylian Mbappé, que por cierto, el Real Madrid no marca de falta en una final desde precisamente los 2 goles que marcó de falta al Zaragoza en el año 2004. Estoy preparando un vídeo que va a ser Galácticos 2.0 y esa es otra de las cosas en común que tienen esta plantilla y esa. El Real Madrid mejoró muchísimo, remontó el partido, lo estaba haciendo muy bien, pero bajo mi punto de vista, desde el 1-2, Ancelotti volvió a ser el de toda la temporada, no fue valiente, no se atrevió a quitar a un Rüdiger que estaba físicamente muy mal en ese momento y eso condiciona al equipo. Pues Rüdiger en una carrera de espacio que no referencia a Ferran Torres, en la que Lamine Yamal está perfecto, no puede llegar, Courtois teme que no llegue, sale, se equivoca, llega tarde, Ferran lo hace muy bien y acaba haciendo el 2-2. Y de ahí el partido se va a la prórroga, donde Ancelotti tarda mucho en quitar a Rüdiger, le quita por un Endrick con un cambio valiente, pero creo que se equivoca en la disposición, porque yo creo que a Brahim lo tenía que haber mandado a la derecha bastantes minutos antes para atacar a un Íñigo Martínez cansado como lateral. Horroroso el partido Brahim Díaz, que entró por Vinicius y curiosamente desde su entrada, prácticamente más allá de un disparo muy defectuoso del hispano marroquí, el Real Madrid perdió todo el peligro que había tenido antes. Y esa entrada de Endrick le situó a la derecha, donde prácticamente no hizo nada bien. Yo creo que Endrick tenía que haber sido la referencia, Brahim en la derecha y Mbappé en la izquierda intentando atacar el espacio. Pero no lo hizo Ancelotti, no le salió bien el Real Madrid y además un error de Brahim, porque para mí es de Brahim, no de Modric. Modric busca un pase interior en el que Brahim está completamente solo, Koundé está a 20 metros con más de 120 minutos en las piernas, el hispano marroquí se duerme, el francés está perfecto en anticipación, ejecución y disparo para dar la victoria al Fútbol Club Barcelona. Y aquí tenéis los cambios. Fermín López, Araujo, Gavi, Eric García y Pau Víctor en el Barça y los comentados del Real Madrid. Y en cuanto a las estadísticas totales, más balón para el Barça, 59-41, 2 ocasiones claras para el Real Madrid por una del Barça, más tiros del Barça, prácticamente las mismas paradas de Szczęsny y Courtois, que fallan el 2-2, pero había evitado unos minutos antes un gran gol de Lamine Yamal, prácticamente los mismos saques de esquina, más del doble de faltas del Barça que el Real Madrid, pero prácticamente las mismas tarjetas amarillas con 4-3, y en tarjetas rojas, bueno, 0-2, que al final han sido 0-3 por las expulsiones de Bellingham, Lucas Vázquez y Rüdiger, con el partido ya prácticamente finalizado. Y en cuanto a los disparos, este que veis al palo es un saque de esquina que no toca a nadie, acaba tocando al palo, prácticamente lo mismo a puerta, y en toques dentro del área, 34 del Barça por 23 del Real Madrid. Este es el mapa de disparos del Barça, donde podéis ver que el gol de Koundé es prácticamente un poquito más atrás y a la derecha que el de Pedri. Por ahí veis también el de Ferran. Y este es el del Real Madrid, donde veis
En el área el de Tchouaméni y más atrás el de Mbappé de falta directa. Si has llegado hasta aquí, lo primero de todo, gracias por ver el vídeo. Lo segundo, enhorabuena al Barça otra vez por su victoria en la Copa y ánimo al Real Madrid por su derrota. Suscríbete al canal para ayudarle a crecer, dale a like para darle más visibilidad y mejorar, comenta lo que te apetezca y nos vemos en próximos vídeos.